Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 132. Reversión. Solo mirarme. Su expresión firme pero decidida fue capturada por todos. Con esas palabras, incluso si algunos tuvieran dudas, no podían decir nada y solo podían esperar hasta que comenzara su encuentro con Tanin. Mientras tanto, después de esas palabras, el WMC que Riser preparó de antemano también tomó el relevo, terminando la conferencia de prensa sin problemas. En cuanto al reportero que causó problemas, fue arrastrado por la gente de su familia sin atraer la cámara. En cuanto a qué le estaba pasando, además de la muerte, ¿había alguna opción? Los demonios siempre habían defendido la hierocracia entre sus razas. Para que un demonio de clase baja fuera tan grosero frente a un demonio de clase alta y ni siquiera usara un honorífico cuando llamó a Riser, no había otra opción que la muerte, especialmente con los problemas que había causado en la conferencia de prensa. Después de todo, Sir Zetch no podía proteger a todos como Issei. Sin embargo, una vez más, todos quedaron sorprendidos por el ingenio de Riser. Después de todo, no había duda de que debido a las palabras de Riser, no solo se ganó el favor de todos, sino que el territorio del dominio Fenex y el dominio Sitri también recibiría una cantidad considerable de población. Tener una población era definitivamente una gran cosa para los demonios, especialmente cuando carecían de ella. Dado que el inframundo era tan masivo como la Tierra, la cantidad de criaturas que vivían en este lugar era limitada. Esos demonios reencarnados y demonios de sangre pura que fueron engañados por sus dulces palabras definitivamente llegarían al dominio de la casa Sitri y la casa Fenex, agregando más vitalidad a su territorio. En cuanto a si serían tratados bien o no, era un asunto diferente. Después de todo, la culpa era de quien estaba siendo engañado, ¿verdad? Cuida tu cuello. Definitivamente te daré una paliza. Cuando terminó la conferencia de prensa y la cámara se apagó, Boba no pudo controlar su emoción y provocó a Riser. Como dragón, su personalidad era bastante simple y directa. Desdeñaba a aquellos que utilizaban un enfoque solapado como Riser. Boba, cállate. Tanin todavía estaba cauteloso, especialmente cuando notó que una cámara apuntaba en su dirección. Si bien estaba tan molesto como su hijo, no quería causar problemas innecesarios. Sin embargo, no había duda de que se sentía bastante molesto con Sir Zetch. Sabía que quien le había causado problemas era Riser, pero si Sir Zetch no le preguntaba, ¿estaría involucrado en este problemático oponente? Si bien Tanin no creía que Riser fuera tan fuerte, el método de este tipo para derrotar a su oponente era tan repugnante. Otros todavía mostraban respeto hacia él y tenían una actitud de guerrero, pero Riser... Francamente, tenía ganas de atacar a Riser con su aliento de fuego, pero... Tanin respiró hondo, calmando sus nervios, pero aún así estuvo de acuerdo con las palabras de su hijo. Esperemos hasta el partido. Cuando comenzó su encuentro, no había manera de que soltara a Riser fácilmente. Boba quería hablar más, sobre todo cuando vio la actitud indiferente de Riser, quien lo había ignorado por completo. Apretó los dientes con odio y luego siguió a su padre para irse, pero siguió mirando a Riser mientras caminaba hasta que Tanin le dio una palmada en la cabeza. Aún así, no había duda de que el rostro de Boba sería noticia candente mañana. Sin embargo, Riser todavía estaba tranquilo, pero tenía que decir que se sentía bastante cansado, especialmente después de encontrarse con un problema tan inesperado. Francamente, nunca pensó que su plan sería perfecto porque estaba seguro de que su enemigo no lo dejaría ir. Aún así, no esperaba que el contraataque fuera tan despiadado. Sin embargo, cuando pensó que casi había matado a Sir Zetch ese día, de alguna manera no se sorprendió y se sintió mejor. La próxima vez, no dejes que tu esposa o tu hermana pequeña me conozcan. Dejando a un lado a la hermana pequeña, si conocía a la esposa de Sir Zetch, no la dejaría ir. Sin embargo, la rueda de prensa acabó con un final perfecto. Todo pensaba que incluso si Riser perdía, no había duda de que era un demonio respetable. Sin embargo, Riser nunca tuvo la intención de perder y siempre había apuntado a la victoria. Aún así, al igual que Tanin y otros, también abandonó la sala donde se llevó a cabo la conferencia de prensa.
Necesitaba pensar en la estrategia y habló con los miembros de su nobleza, preguntándose qué tipo de Rating Game iban a enfrentar cuando se enfrentaran a Tanin. Aún así, sus pensamientos se detuvieron repentinamente cuando se encontró con su esposa en el pasillo. ¿Sona? Francamente, después de esa pelea en la Academia Quo, nunca contactó a su esposa, por lo que no estaba seguro de su condición, pero cuando pensó en las palabras de su madre, entendió la preocupación de su madre. Sona era extremadamente delgada, su tez era pálida, su cabello negro carecía de brillo y parecía frágil. Si bien estaba enojado por cómo ella no creía en él anteriormente, al ver su condición actual, era difícil para él no mostrar preocupación. Solo una figura, que estaba detrás de él, estaba extremadamente sombría cuando vio que Sona había aparecido. Riser y Sona se miraron fijamente durante un rato hasta que Sona de repente se disculpó. Lo siento. ... Riser dejó escapar un suspiro de impotencia y luego miró a los miembros de su nobleza. Vete primero. Necesito hablar con ella. Mientras dudaba, Ravel dijo. Entonces, te esperaremos en el auto, Oni y Sama. Luego inclinó la cabeza hacia Sona y trajo el resto con ella sin mostrar mucho cambio en su expresión. Riser dudó, pero al final no le dijo nada a Ravel. Volvió a mirar a su esposa, sintiéndose un poco incómodo, y luego suspiró. Lo siento, supongo que yo también soy el infantil. No, tienes derecho a enojarte conmigo. Yo no te creí en ese momento, pero, si la misma situación pudiera aparecer, yo tal vez no podría ser indiferente. Al decirte que sigas luchando. Sona se acercó a él y quiso tocarlo desde hacía un tiempo, pero dudó porque temía que él la rechazara nuevamente. Tú, eres mi marido, y no quiero verte herido. Mientras ella intentaba encontrar las palabras apropiadas para expresar sus sentimientos, él la abrazó. Está bien, suficiente. Lo sé. No necesitas dar más explicaciones. Al mismo tiempo, también sabía que su situación era bastante diferente. Su confianza en ella no era más que un método para hacerla enamorarse de él, y tampoco enfrentó una situación en la que su vida estuviera amenazada. Mientras tanto, su situación era diferente ya que cualquiera que lo viera pensaría que podría morir en cualquier momento cuando, en verdad, estaba tan animado como siempre. Sin embargo, tampoco los culpó porque nunca les había dicho que podría volverse más fuerte al morir. Sin embargo, incluso si les explicara, podrían verlo sufrir con indiferencia. Si Sona estaba en la misma situación que él, entonces temía no poder decirlo. Pero... Sona pensó que todavía estaba enojado, pero él le puso el dedo en los labios pálidos y húmedos. Yo soy quien debería disculparse. Sé que estás preocupado por mí, pero en ese momento, simplemente no puedo manejar bien mis emociones y me vuelvo inmaduro. No, yo soy el que tuvo la culpa. Está bien, está bien. Nosotros dos tenemos la culpa, pero ahora, ¿estamos bien ahora? ... Al observar su sonrisa impotente, Sona frunció los labios y lo abrazó con fuerza. Estás tan delgada. Él estaba angustiado, acariciando suavemente su cabello y sujetándola por la cintura. Ella no dijo nada y solo lo abrazó ya que eso era lo que anhelaba. Aún así, mientras se abrazaban, notó una cola gemela familiar que sobresalía en una esquina del pasillo. ¿Se la fallan aquí? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Las colas gemelas temblaron ligeramente y ella deseó escapar cuando la notaron, pero... Ven aquí. Dudando por un momento, Serafalle salió de su escondite mientras bajaba la cabeza. Ella pensó que podría saludarlo alegremente como antes, pero parecía que no podía hacer eso. Ella sabía cuántos problemas le había causado Sircech a Riser, pero como pudo ver a Riser matar a Sircech ese día... No te culparé porque es tu amigo y no te pediré apoyo, pero la próxima vez no me detengas. ¿Todavía vas a matar a Sircech-chan? Si existe una posibilidad, probablemente, pero no creo que esa posibilidad aparezca en el futuro. Serafalle miró fijamente a Riser por un momento y luego sacudió la cabeza. Tú no eres su oponente, Riser-chan. Él es diferente a nosotros. Es como un ser completamente diferente. Si bien fue francamente grosero, sabía que Sircech era diferente a cualquiera de ellos. Lo sé, pero me haré aún más fuerte.
Punto 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 punto. Seraphale luchó por encontrar palabras sobre cómo hacer que Riser cambiara de opinión, pero al final, tomó una decisión. No soy como los demás. Después de todo, no soy tu mujer. Soy tu cuñada, así que haré todo lo posible para detenerte. Entonces, intenta detenerme. Riser había tomado una decisión y era imposible detenerse, especialmente con todos los problemas que Sirthech le había causado. Aún así, cuando la relación con su esposa se volvió más cálida, Ravel regresó de repente con una expresión ansiosa. Ravel, ¿qué pasa? Oni-sama, el escenario del juego ha sido decidido. Riser se sorprendió de lo rápido que se había decidido el escenario del juego, pero preguntó. ¿Qué es? Ravel vaciló antes de dejar escapar un suspiro de impotencia. Es un juego ultra rápido. Punto 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 punto. Capítulo 133. Circunstancia desfavorable. Juego ultra rápido. Es una variante corta del Rating Game estándar. Las reglas del Rating Game son las reglas que utilizan el límite de tiempo más corto y el campo de juego más estrecho. En términos más simples, es una partida rápida, un blitz. Dentro del límite de tiempo de 1 hora, gana quien derrote al rey de su oponente. En el caso de que ningún jugador pueda derrotar al rey enemigo, el equipo ganador se decide por la cantidad de puntos calculados por la cantidad de piezas que cada lado ha reclamado del otro. Este juego era fácil de entender y simple, pero al mismo tiempo, era horrible para el grupo de Riser. ¿Por qué? Fue porque su oponente era Tanin. Porque Tanin, que era el rey dragón, no pudo entrar entre los 5 primeros. Si Riser tenía que decirlo, se debía a la mente simple de Tanin. Incluso si Tanin pudiera ser más inteligente que la mayoría de los dragones, eso no significaba que fuera excepcional. Peor aún, las mentes de los miembros de su nobleza tampoco ayudaron en absoluto, ya que sus mentes no eran muy diferentes de las de una bestia imprudente que solo podía cargar hacia adelante. En Rating Game, había muchos tipos de juegos, y si uno quería ganar, no bastaba con tener una fuerza poderosa. Necesitaban una estrategia, comprensión del terreno y muchos otros factores para ganar. Tanin y sus miembros de la nobleza carecían de eso. Además, debido a sus grandes cuerpos, también eran un blanco fácil. Tanin y los miembros de su nobleza podrían tener un poder abrumador, pero el poder no fue suficiente para darle la victoria a su equipo. Sin embargo, este juego ultra rápido fue diferente. Las reglas de este juego eran simples y el estrecho espacio del campo de juego brindaría la mayor ventaja a Tanin y sus miembros de la nobleza. Riser no esperaba jugar este tipo de juego. Si fueran los demás, no había duda de que aunque el número fuera pequeño, hubo algunos que pensaron que tenía posibilidades de ganar. Pero este juego... Nadie pensaría que Riser pudo ganarle a Tanin. En cambio, no había duda de que todos pensarían que se trataba de una masacre unilateral. Riser sabía que podía encargarse del lugar y otras cosas, pero de manejar las reglas del Rating Game estaba fuera de su poder. Además, el creador del Rating Game fue Ajuka, quien resultó ser amigo de Sirthech, por lo que todo fue fácil. Sin embargo, debido a ese anuncio de Ravel, abandonó su vida una vez más con Ravel y sus miembros de la nobleza en preparación para su Rating Game, dejando a su esposa y a su cuñada mayor. Naturalmente, no se fue de inmediato, ya que habló con Sona y Seraphale por un tiempo. Dejando a un lado a Seraphale, esperaba que Sona mejorara cuando hubiera terminado con su Rating Game, esperaba verla y limpiarla en ese momento. He preparado medias nuevas. Riser se quedó sin palabras, pero besó los labios de Sona antes de irse con Ravel. Francamente, había pasado un tiempo desde que lo hizo con su esposa. Incluso si el cuerpo de su esposa no era tan bueno como el de los demás, no había duda de que la extrañaba, pero sabía que este no era el momento para esto, especialmente con la frágil condición de su esposa. Sona tampoco lo detuvo y le dijo que se recuperaría cuando comenzara su partido. En cuanto a Seraphale, ella fue ignorada. Francamente, Riser sabía que no debía esperar mucho de Seraphale. Si bien Seraphale lo apoyaría en caso de que estuviera en desventaja o fuera atacado, o incluso si hiciera algo, no había duda de que Seraphale lo ayudaría. Sin embargo, en caso de que Riser intentara atacar a Sirthech, es posible que no hiciera nada a menos que Sirthech tomara la iniciativa. Sin embargo, era diferente de antes ya que se había vuelto más fuerte.
podría manejar a Sir Zetch por su cuenta, pero... Mientras se alejaba con Ravel, pudo sentir una mano frotando lascivamente la parte inferior de su cuerpo, provocando una reacción natural dentro de sus pantalones. Frunciendo el ceño y sintiéndose nervioso porque Serafall y Sona todavía estaban detrás de ellos, miró al dueño de esta mano. Sin embargo, Ravel solo mostró una sonrisa amable. Riser se dio cuenta de que la oscuridad que mantenía a Ravel era más oscura de lo que había pensado. Mientras que a otros les dolía la cabeza con lo que Riser planeaba hacer, él ya había dado instrucciones a los miembros de su nobleza junto con una explicación de qué tipo de estrategia usarían en el Rating Game. Mientras que a los demás les dolía la cabeza, él sentía que era fácil manejar a Tanin. Después de todo, Tanin era solo un simple rey dragón. Además, si caía contra un simple Tanin, entonces, para empezar, no tenía sentido que luchara contra Sir Zetch. En medio de la intensidad y disputa que se vivió por su partido, Riser se mostró tranquilo. En cambio, intentó aprender su nueva habilidad. Orichalcos. ¿Es este el Sacred Gear, Oni-sama? Ravel estaba asombrada y curiosa mientras tocaba a Riser, quien llevaba sus orichalcos. La armadura negra de cuerpo entero en su cuerpo era como la imagen de un demonio, y la alabarda en su mano era como la guadaña de un dios de la muerte. Cuando Riser usaba esta armadura, era como el arma definitiva para exterminar a todas las criaturas vivientes. Nota. Su armadura es como a su G-01 Gundam Bael en color negro, pero con un arma de alabarda. Es como un Sacred Gear, pero al mismo tiempo, también es algo diferente. No estoy seguro, pero esto es asombroso. Si bien Ravel no entendía mucho acerca de esta armadura negra y alabarda, podía decir que harían a su hermano mayor más fuerte. En cuanto a cómo su hermano mayor podía crear estos increíbles artículos, ¿era necesario preguntarlo? Debido a su relación, Ravel tenía confianza ciega y devoción hacia él. No dudaba que todos esos artículos fueron elaborados y creados por él, ya que no había nada imposible para su hermano mayor. ¿Vas a usarlos en el Rating Game más tarde, Oni-sama? No, no lo soy. ¿Por qué? Ravel pensó que había hecho todo esto para el Rating Game. Porque no lo necesito. Con Tanin como su oponente, Riser no necesitaba convocar a los orichalchos. No se lo digas a nadie. Eres la primera persona que ve esto. Riser sintió que no había necesidad de volverse un bocazas y arrogantemente les contó a todos sobre su nueva habilidad. ¿Soy el primero en saber acerca de esos engranajes? Sí. ¿Sona One-sama no lo ha visto? Sí. Riser asintió. Eres el primero al que les he mostrado. Una dulce sonrisa surgió de sus labios al escuchar esas palabras. Sin embargo, estaba más preocupado por los rasgos ocultos que provenían de los orichalchos. Cuando recibió orichalchos en su cuerpo, un rasgo oculto conocido como Blazer existía dentro de su cuerpo. Al igual que el diablo, en el momento en que nacía un Blazer, la cantidad de poder mágico o energía demoníaca dentro de sus cuerpos era fija y no cambiaría sin importar cuánto entrenaran. Todo quedó determinado en el momento de su nacimiento. Sin embargo, a diferencia del diablo, cuando un Blazer llegaba a su límite, veía cadenas negras que constriñían sus cuerpos, y cuando rompía esas cadenas, alcanzaba una nueva etapa o incluso se convertía en un nuevo ser. Forajido. Esta era la etapa del Blazer a la que debía apuntar. Al romper las cadenas negras que restringían su cuerpo y alcanzar la etapa de desesperado, obtendría varias habilidades nuevas, pero lo más importante es que la cantidad de energía demoníaca dentro de su cuerpo podría crecer cuanto más entrenara. Sí, la cantidad de su poder demoníaco ya no estaría limitada por el nacimiento. Riser podría volverse aún más fuerte mientras entrenara cuando se convirtiera en desesperado, pero a partir de ahora, con el desarrollo de su orichalchos, le tomaría un tiempo llegar a esa etapa. Si quiero llegar a esa etapa más rápido, Riser pensó por un momento y supo que solo había un camino. Con ese pensamiento, él había tomado una decisión, pero de manera similar, Ravel, que estaba a su lado, también había tomado una decisión. Capítulo 134. Monstruo. Ravel nunca había renunciado a hacer que Riser se volviera loco por ella. Sin embargo, subestimó el afecto de Sona hacia Riser cuando Sona bajó su orgullo y se disculpó con él. Además, Sona también parecía frágil frente a él, por lo que le hizo bajar la guardia y perdonarla fácilmente.
Sin embargo, no había manera de que Ravel pudiera soltarlo tan fácilmente. Su relación se confirmó después de tantas pruebas y dificultades. No había duda de que deseaba ser su número uno. Todo transcurrió sin problemas y Ravel estaba a punto de recuperar su corazón, pero Sona apareció una vez más, interrumpiendo su relación. Incluso si Riser sigue siendo como antes, sin cambiar mucho, ¿qué pasa con el futuro? Si bien sabía que Sona era su esposa, Ravel todavía deseaba que ella fuera la persona número uno que mantuviera su afecto más. Ravel sabía que su relación era tabú, pero como estaban enamorados, todo les fue perdonado. Ravel, ¿quieres probar esto? ¿Eh? De repente, sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó sus palabras. Estaba confundida y preguntó con cuidado. ¿Puedo usarlos? ¿Por qué no? Si había algo diferente entre Orichalchos y otros dispositivos en esa historia determinada, Orichalchos podría prestarse a otros. Cuando lanzó su Orichalchos, lo manipuló para que Ravel pudiera usarlo. Mientras vestía Orichalchos, la armadura negra cubría todo su cuerpo. Sin embargo, se quedó en silencio al poder ver la diferencia en esta armadura cuando él la usaba y ella la usaba. Cuando llevaba la armadura negra, parecía una noche negra fría pero hermosa. Sin embargo, cuando la usó, dio una imagen similar, pero el área del pecho se acentuó, dándole un ligero encanto femenino a la armadura negra. Riser suspiró, pensando que si bien Ravel era un poco baja, el crecimiento de su pecho era asombroso. Me siento lleno de energía y más fuerte. Ravel se sorprendió al mirar su imagen a través del reflejo en el espejo dentro de la habitación. Ahora que lo mencionas, ¿cuál es el efecto de esta armadura, Oni-sama? Regeneración. Regeneración. Enmarañar. Sé en lo que estás pensando. Después de todo, con su rasgo Fenex, el efecto de regeneración en los Orichalchos simplemente no tenía sentido. Sin embargo, se puede prestar a otros y curarlos. Eso es bueno. Si bien su regeneración fue asombrosa debido a su rasgo inmortal, no podían curar a otros y solo podían usar sus Fenextears para curar a otros. Sin embargo, con esta armadura, era diferente. Sin embargo, sintió que el nombre dispositivo era un poco soso, considerando que este no era el mundo de un mundo determinado. En cambio, este era el mundo de XD, por lo que sintió que debía darle un nuevo nombre a este dispositivo. ¿Equipo de burla? Murmuró en voz baja mientras pensaba si podría crear una réplica de los orichalcos para los miembros de su nobleza o otras armas con una habilidad especial para los miembros de su nobleza. Además de eso, ¿hay otras habilidades? Ravel preguntó con curiosidad mientras empuñaba la alabarda en su mano. Riser luego explicó cómo podía volverse más fuerte y más rápido cuanto más herido estuviera cuando usaba esa armadura. Si bien Ravel se quedó sin palabras por la habilidad macosista, pudo darse cuenta de lo asombroso que era Orichalcos. Después de todo, mientras su hermano mayor estuviera herido, se volvería más fuerte y más rápido. Si bien se sentía angustiada por su forma imprudente de luchar, no lo detuvo ya que ese era el camino que él había elegido y, como alguien que lo amaba, le brindó todo su apoyo. Los dos hablaron por un rato, incluyendo cómo iban a enfrentar a Tanin y sus miembros de la nobleza. Incluso si Riser lo hubiera explicado de antemano, no estaría de más tener una segunda charla sobre su estrategia. Francamente, incluso si Tanin y sus miembros de la nobleza tenían una gran ventaja en este tipo de rating game, Riser también tenía cierta ventaja. La ventaja era que Tanin no sabía nada sobre ellos. Su mejora y la de sus miembros de la nobleza se habían mantenido en secreto. Riser nunca se lo había mostrado a nadie, así que no había duda de que les faltaba información. Sin embargo, Tanin y los miembros de su nobleza eran diferentes, ya que había muchos vídeos de su pelea. Sin embargo, para los demás, incluso si conocieran la información sobre Tanin y sus miembros de la nobleza, no tenía sentido ya que la batalla terminaría pronto debido al tema del rating game. Sin embargo, como siempre había dicho Riser, las opiniones de los demás no tenían sentido para él. Todo lo que tenía que hacer era sorprenderlos a todos en el rating game. Aún así, después de eso, continuó su trabajo, fabricando armas para los miembros de su nobleza. Había recibido investigador y no tenía sentido si no los usaba, sin embargo, Ravel no lo dejó e hizo algo que lo dejó atónito. Ravel? ¿Qué estás haciendo?
Miró hacia abajo a Ravel, quien entró en el espacio hueco dentro de su mesa con una expresión de sorpresa. Debido a su pequeña altura, podría entrar fácilmente en este espacio empujándolo ligeramente. Haciendo caso omiso de su sorpresa, Ravel solo se rió y sonrió con picardía. Mini escena de Lemon adelante, así que nos la saltaremos. Incluso si se llevara a cabo la conferencia de prensa, eso no significaba que el Rating Game se llevaría a cabo pronto. En cambio, a los participantes se les dio tiempo para prepararse. Además, también dio un momento para fermentar el revuelo del partido, para que este Rating Game fuera conocido por todos. Naturalmente, si fuera solo una pequeña parte, incluso si hubiera un momento para fermentar la noticia, no causaría mucho revuelo. Sin embargo, ya fuera Tanin o Riser, eran diferentes. Como Rey Dragón, la popularidad de Tanin era absoluta. Además, su popularidad entre los niños fue bastante impresionante. Sin embargo, Riser tampoco perdió, especialmente cuando todos conocían la noticia de su victoria contra Cocabiel, Valir y Azazel. No había duda de que el partido entre ambos era algo esperado por todos. Las entradas para su partido ya estaban agotadas y el inframundo se llenó de conversaciones sobre su partido. Sin embargo, Riser nunca se había concentrado en su partido como todos pensaban. En cambio, estaba luchando, preguntándose si lo que había hecho era correcto. Sentado en el banco, tomando un descanso de su trabajo, miró a Ravel, quien estaba entrenando a todos en formación. Quizás Ravel notó su mirada. Luego sonrió con picardía en su dirección. Esta sonrisa le hizo estremecerse al pensar en lo que habían hecho anteriormente. La calidez de su boca, sus manos suaves y su lengua pequeña. Todos ellos todavía estaban frescos en su mente y provocaron reacción en el pantalón. Sin embargo, al mismo tiempo, seguía preguntándose si esto era correcto. Cuando lo hizo con Ravel, fue su escapada, un momento de debilidad cuando estaba en su punto más bajo. Se aprovechó de su amabilidad. Incluso si hubiera dicho que no se arrepentía, cuanto más lo hacían, más peligroso se daba cuenta de lo profundamente que podría haberse enamorado de ella. Este sentimiento lo asustó porque no le gustaba tener un factor incontrolable dentro de sus emociones. Todos los días, sus pensamientos estaban ocupados por su figura. Incluso se olvidó de su esposa durante esos días, aunque recordaba lo frágil que parecía ese día. Sin embargo, cuando estaba preocupado, una repentina y suave voz interrumpió su pensamiento. ¿Estás bien, Riser-kun? Levantó la vista y vio el rostro de una mujer madura y gentil con un peinado peligroso. ¿Miss Lassan? Tos. Esto está bien, ¿verdad? Como era de esperar, un ama de casa es la mejor. Capítulo 135. La madre de mi amigo es amable. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en tu Rating Game? Interrogación de cierre. Preguntó Misla suavemente. Ah, sí. No había manera de que él dijera la verdad sobre lo que le preocupaba, así que solo pudo asentir ante su pregunta. Entonces, ¿qué tal si descansas un momento? ¿Descansar? Sí. Trabajar duro es bueno, pero también es necesario descansar. No estás equivocado. Misla asintió y se sintió satisfecha porque no se obligó a trabajar más duro. Por cierto, mi villa acaba de terminar. Gracias por diseñarla. No, está bien. Si estás contento con ello, entonces yo estoy feliz. Entonces, ¿qué tal si visitas mi villa ahora? No la has visitado, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué no? También puedes aprovechar esta oportunidad para descansar un rato, ¿verdad? No es bueno para ti estar tenso todo el tiempo. Si bien Riser sabía que estaba tenso, la tensión que sentía difería de lo que ella quería decir. Sin embargo, después de pensarlo un momento, estuvo de acuerdo. Bueno. Como aceptó, esperaba que esta visita pudiera aclararle la mente. Con su diseño, no había manera de que la villa de Misla fuera mala. En cambio, fue hermoso. Si había algo que hacía insatisfecho a Riser, sería el tamaño de la villa, ya que sentía que era un poco más pequeña de lo que pensaba. Sin embargo, Misla se negó a hacer que esta villa fuera enorme y satisfizo su villa. Incluso Sairaorg lo detuvo cuando deseó hacer esta villa aún más grande. Sin embargo, ¿cómo podrían no serlo? Después de todo, Riser no aceptaría su pago y lo haría gratis.
les había dado mucho, y aunque Sairaorg había prometido ayudarlo y apoyarlo en la creación de una escuela de Rating Game de clase baja, sintieron que no era suficiente para pagar lo que Riser le había hecho. Sin embargo, incluso si esta villa era pequeña en términos de los nobles del inframundo, ya era enorme en el mundo humano. Aún así, a diferencia de la mayoría de los lugares donde vivió, donde había un toque de oriente en su arquitectura, la villa de Misla estaba llena de cultura occidental. Sin duda, este lugar era hermoso y cómodo, especialmente el jardín de flores, verduras y frutas que instaló afuera. Esa es la parte que más me gusta. Por la mañana siempre los he cuidado. Misla sonrió al ver a Riser mirando sus jardines. Todo es gracias a ti. No necesitas agradecerme. Pero lo necesito. Después de todo, me has dado muchas cosas. A diferencia de su marido, que la dejó y la abandonó, o incluso a su familia, la casa Bácula, Riser le había brindado tanta amabilidad que no podía contarla. Se preguntó cuánto tiempo hacía que sentía que podía confiar en alguien. Sin embargo, también era por eso que quería pagarle, especialmente cuando podía ver lo agotado que estaba. Solo descansa en la sala de estar. Te prepararé té. Gracias. Oh, claro. Acabo de hornear pasteles. ¿Quieres algunos? Al ver lo emocionada que estaba, Riser no tuvo corazón para rechazar. Entonces, por favor. Misla mostró una sonrisa gentil y hermosa. Entonces, espera un momento. Mientras caminaba hacia la cocina, tarareaba y saltaba ligeramente debido a la emoción. Riser, que se había sentado en el sofá, miró fijamente su espalda y sintió que se había vuelto mucho más joven. Si bien podría ser la madre de su amigo, tenía unos 20 años y su complexión era mucho mejor que la primera vez que se conocieron. Ahora que lo mencionas, ¿por qué este lugar parece vacío? Incluso si su marido la hubiera abandonado, eso no significaba que estuviera completamente abandonada. Como primera esposa de Lord Bael, el gran rey, era natural que se atendieran sus necesidades diarias. Además, cuando dormía debido a la enfermedad del sueño, todo el dinero de sus tratamientos se pagó en su totalidad. Entonces, no hubo duda de que se sorprendió cuando vio que su villa estaba vacía, ya que normalmente debería haber pocas sirvientas que la ayudaran en sus necesidades todos los días. Los envié de vacaciones. Eso está bien. Caray, ¿estás pensando que soy solo una mujer casada sin remedio que nunca sabe cómo hacer una tarea doméstica? Milsa hizo un puchero, mostrando su descontento. Riser se preguntó por qué, cuando una mujer mayor como ella actuaba como una niña, era tan linda. Sin embargo, al mismo tiempo, se preguntaba por qué no estaba tan emocionado como pensaba. Cuando estaban juntos, pensaba que estaría muy emocionado, pensando que podrían hacer una relación prohibida, pero sentía que estaba bien. Estaba tranquilo y ni siquiera pensó en hacer algo pervertido contra Misla. Lo siento, pensó en ellos, especialmente cuando vio la forma de sus caderas que se dejaban ver completamente a través de la silueta de sus prendas. Su vestido podría ser un poco sencillo, pero se preguntaba por qué, cuando llevaba un vestido tan sencillo, realzaba significativamente su atractivo. Sin embargo, en comparación con Ravel, el encanto de Misla aún estaba por debajo, especialmente cuando pensaba en lo que hicieron en su oficina anteriormente. Dejó escapar un suspiro de impotencia y se dio cuenta de que tenía otra erección. Probablemente, esta era la desventaja de tener un cuerpo sano y ser descendiente de la casa Fenex. Estaba demasiado animado. Sin embargo, su vida era tan relajante que, mientras se recostaba en el sofá, no pudo evitar cerrar los ojos, tratando de tomar un descanso. Francamente, se dio cuenta de lo lejos que estaba de su objetivo, especialmente cuando solo deseaba convertirse en un vagabundo. Sin embargo, después de esa pelea, trabajó aún más duro, y cuando llegó la noche, también necesitaba manejar a muchas mujeres, así que bastante difícil para él tomar un descanso. Entonces, cuando cerró los ojos, comenzó a quedarse dormido. Riser-kun. Cuando Misla regresó con una bandeja llena de té y varios pasteles recién horneados, cerró la boca al verlo dormir. Pudo ver que estaba exhausto, así que no lo despertó después de poner la bandeja sobre la mesa. Aún así, mientras pensaba en darle tiempo para descansar, pudo ver que su postura era terrible y él seguía inclinándose hacia un lado como si estuviera a punto de caer, por lo que rápidamente se acercó a él y lo atrapó, luego lo dejó usar.
su regazo como almohada. MMM. Movió ligeramente la cabeza e incluso se puso cómodo acercándose aún más. Caray, soy la madre de tu amiga, ¿sabes? Misla se sonrojó, tratando de soportar su vergüenza al sentir que estaba siendo abusada por Riser, pero claro, no quería despertarlo y dejarlo seguir durmiendo mientras acariciaba suavemente su cabello. Ella no hizo nada y solo siguió mirándolo mientras le cepillaba ligeramente el cabello. Mientras seguía soñando con él, era solo un sueño, pero ahora era realidad. Aunque simplemente lo dejó dormir en su regazo, sonrió, sintiéndose feliz porque estaban tan cerca. Sin embargo, se alegró de haber despedido a todas sus doncellas. MMM. Riser abrió los ojos y se sintió extrañamente cómodo. Podía oler un buen aroma, suave, reconfortante pero bastante seductor. Además, sentía que sus almohadas eran muy suaves, especialmente cuando eran tan cómodas al tacto. ¿Te has despertado? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Se levantó bruscamente y luego miró a Misla, cuyo rostro estaba muy rojo. Él había tocado y amasado sus muslos durante bastante tiempo, por lo que ella estaba muy tímida en ese momento. Lo siento. Inclinó la cabeza, sintiéndose extremadamente incómodo mientras abusaba sexualmente de la madre de su amigo. No, está bien. Sé que estás extremadamente agotado, pero... ¿Pero? Los ojos de Misla vagaron por la parte inferior de su cuerpo, sonrojándose antes de apartar la mirada, pero ella lo miraba de vez en cuando. Miró hacia abajo y se quedó sin palabras ya que el pequeño Riser estaba emocionado. Debido a su gran tamaño, era imposible ocultarlo, y su bulto era tan prominente que casi se le salía de los pantalones. Lo siento. Solo pudo disculparse. Misla estaba un poco incómoda y tímida, pero sacudió la cabeza porque no lo culpaba. No. Está bien, pero Sona no está contigo. Como estaba casado, no debería sentirse frustrado, ¿verdad? Bueno, aunque fue un poco incómodo, tuvimos una pequeña discusión. ¿Peleaste? Bien. Misla de alguna manera entendió por qué mostró tal reacción. Aún así, no estaba segura de lo que pensaba en ese momento, pero preguntó. ¿Quieres que te ayude? Riser se sorprendió. ¿Qué acaba de escuchar? Además, ¿qué hizo? Y quiero decir, ¿será problemático si nadie te ayuda? Después de todo, estás a punto de enfrentarte a un partido tan importante, pero tal vez, no estás interesado en una anciana como yo, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Lo siento, Riser-kun. Cuanto más hablaba, más pánico sentía. Misla se disculpó rápidamente. Por favor, olvida de qué estoy hablando. Después de todo, no hay manera de que estés interesado en una anciana como yo, ¿verdad? Sí, no había manera de que estuviera interesado en una anciana como ella. Misla realmente deseaba escapar, así que se levantó y estaba lista para huir, pero, él tomó su mano. ¿Estás seguro? Misla se detuvo al verlo mirándola con curiosidad. Aunque tímida, ella asintió suavemente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.